Mi nombre es Vladimiro Vázquez y soy pastor de Visión de Fe en Guatemala y quiero darle la bienvenida a nuestra comunidad virtual, en la cual semana a semana lanzamos una prédica desde las Escrituras con la intención de ayudarlo en su crecimiento espiritual. Por favor, si usted tiene una duda o cualquier comentario, háganoslo saber y con mucho gusto nos estaremos poniendo en contacto con usted. Que Dios lo bendiga, que lo guarde en todo lo que usted es y hace. Hasta pronto. Damos la bienvenida a los que nos sintonizan a través de YouTube. Y esta mañana se me ha pedido que compartamos un tema por demás muy interesante. Todavía estamos en celebración de esta casa, del nacimiento de esta casa de Iglesia Visión de Femisco. Y hoy es un tema muy interesante que dice de la restauración a una vida plena. Y que se conecta con el tema que se vio la semana pasada, la cual quiero rescatar un último punto que el pastor nos compartió, una visión de Dios. Y él decía en el último momento, él decía, hay que velar, hay que trabajar en aprender y hacer la palabra de Dios, compartir a Cristo y cumplir tu ministerio. Yo quiero decirles que todos esos puntos que nuestro pastor nos compartió en esta casa se puede realizar. Y yo soy un ejemplo de ello. Así que bendigo a Dios por esta casa y bendigo también a ustedes sus vidas y les insto a que trabajen en esos puntos. En el mundo se dice, hay una máxima que dicen, no tenemos la vida que deseamos, sino por lo que trabajamos. Eso se dice en el medio. Imagínense ustedes si eso lo traemos a lo espiritual, ¿qué nivel pudiéramos lograr de vida espiritual? Y el tema de hoy es de la restauración a una vida plena. Es la historia del ser humano. Son 6,000 años de historia y pudiéramos tomar varios domingos de cubrir esta enseñanza, pero vamos a tratar de responder básicamente 3 preguntas. ¿De qué tengo que ser restaurado? ¿Cómo alcanzar esa restauración? ¿Y cómo alcanzar una vida plena? Veremos al final, aunque es un tema de esperanza, porque es una vida plena la que puede alcanzar, tiene partes de confrontación. Así que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice en Génesis 8:21, dice que cuando después que pasó el diluvio y vino Noé, hizo un altar, el Señor dijo esto, y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí. Fue después que escuchó cuando Noé hizo el altar, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Todos nosotros tenemos que pasar por un proceso de restauración. La palabra restauración significa volver al original, algo que se perdió. Y aquí este pasaje que mismo Dios nos enseñó, Dios lo dijo, Él menciona que el corazón del hombre desde su juventud tiende a escoger el mal. Y hay otra palabra en Eclesiastés 7:20 que apoya este texto. El escritor de Eclesiastés, el rey Salomón, decía, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir,
que todos acá necesitamos ser restaurados. Todos acá, y ese es el deseo de esta casa, que esta sea una casa de restauración. Incluso la semana pasada se habló de eso, que esta casa inició con esa visión de restaurar a las personas, a las vidas. Iniciaremos este tema con un pasaje. Quiero que me acompañen en la lectura de Lucas 4:18. En Lucas 4 habla cuando Jesús es tentado en el desierto, cuando Jesús entra a un ayuno de 40 días y es tentado en el desierto y sale de ahí. Y sale con una unción de cumplir su ministerio. Y entonces dice el pasaje de Lucas 4 que Jesús comienza a predicar en las sinagogas y comienza a hablar, no predicar, hablar en las sinagogas, y las personas le escuchaban con atención. ¿Se pueden ustedes imaginar el impacto que tenían las palabras de Jesús? Recuerdo aquel pasaje de cuando Jesús alimentó a mucha gente con solo 5 panes y 2 peces. El pasaje decía que todo el día, ya avanzada la tarde, habían estado escuchando a Jesús. Imagínense el impacto de las palabras de Jesús que tenía. En la actualidad, las personas que se dedican a enseñar dicen que uno puede mantener la atención 40-45 minutos, después divaga la mente y se pierde la atención. ¿Qué palabras tenía el Señor Jesús? Pero dice una mañana que era día de reposo en Jerusalén, estando en el templo, se paró Jesús en la sinagoga y dijo estas palabras. Lucas 4:18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Jesús estaba pronunciando estas palabras y estaba hablando de Él mismo. Y hemos visto o hemos aprendido que cuando en la Biblia de las Américas están todas las palabras escritas en mayúscula, está en el Antiguo Testamento, en el Evangelio, en la ley y los profetas. Y este texto aparece en Isaías 61:1. Dice Isaías 61:1, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Pero vamos a centrarnos en una oración para proclamar libertad a los cautivos. Y por eso es que quería ir hacia el original de esta frase para tratar de entender qué quería decir Jesús con proclamar libertad a los cautivos. Esta palabra cautivos viene de una raíz hebrea que dice shabá, que justamente quiere decir cautivo, pero también quiere decir prisionero de guerra. Entonces, ¿qué quería decir Jesús cuando Él decía que venía a proclamar libertad a los cautivos? Y muchos acá nos podemos preguntar, ¿necesitaré yo restauración? ¿Necesitaré libertad? ¿Seré yo prisionero de algo? Quiero decirles que en la Biblia dice que nosotros somos esclavos. Somos esclavos. Y que nosotros somos los que vamos a escoger ser esclavos ¿de qué? Por esa razón, Jesús dijo, proclamar libertad a los cautivos. Y ahora acompáñame a la lectura. ¿Quién más que Jesús para aclararnos
¿De qué nos tiene que liberar? ¿De qué debemos ser? Y llama la atención que se utilizan términos así militares, prisionero de guerra, imagínense, cautivos. En Juan 8:31, este Juan 8 inicia cuando se tiene esa confrontación de aquella mujer que es encontrada en el acto mismo de un pecado, y luego que ocurre ese relato, pues viene estas palabras de Jesús, dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Bueno, este pasaje no lo explicaré tanto, sino solo remarcaré que si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que permanecer en su palabra, tenemos que estudiar su palabra, tenemos que leer su palabra. Sigue el relato, Juan 8:32, y aquí me detendré unos momentos. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es un pasaje que lo hemos escuchado muchas veces, incluso es un lema de una universidad. Yo tuve la oportunidad de dar unas clases en esa universidad, y conoceré la verdad, y siempre me llamó la atención esta frase: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Recientemente yo tuve una pérdida de un amigo muy, muy cercano. Éramos compañeros de estudio, yo lo conocí a él desde primero básico, nos hicimos médicos, él escogió una especialidad y yo otra, y al final tuvimos una relación laboral, y a pesar que él tenía conocimiento de Dios, él tuvo una enfermedad que se llama alcoholismo, que lo llevó a un desenlace fatal al final de sus días. Somos contemporáneos de edad. Se podrán ustedes imaginar que murió relativamente joven. Pero él sabía perfectamente, no solo por sus conocimientos cristianos, sino también por sus conocimientos de la medicina, que el beber licor le traía daño. Entonces, ¿cómo podemos explicar si nosotros conocemos una verdad, seremos libres de eso? Por ejemplo, si sabemos que el comer algo dulce nos puede traer daño, lo seguimos consumiendo. El comer sal nos puede en cierta manera afectar y seguimos comiendo. O sea, sabemos cosas que son verdades, pero no necesariamente el conocimiento nos va a traer la libertad. Entonces, ¿cómo poder entender este pasaje que Jesús mismo lo declaró? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Igual, ¿quién más que Jesús para aclararnos este pasaje? Dice en el siguiente versículo, Juan 8:33, ellos le contestaron. ¿Quiénes le contestaron? Los judíos que estaban escuchando sus palabras. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Un punto para ser restaurado, para iniciar nuestra restauración, es aceptar que necesitamos ser restaurados. Es aceptar que tenemos una condición humana, que es una naturaleza que nos predispone a buscar el mal. Eso está evidenciado. Pues este amigo, el relato que les compartí, nunca aceptó que tenía problemas con el licor. Nunca. Y a pesar que invertimos tiempo con otros amigos de hablarle, nunca quiso salir de esa condición. Entonces el punto es, mis hermanos, ¿de qué debemos ser libres? ¿De qué debemos ser restaurados?
Sigue el relato, Juan 8:34. Y Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Dice, si conocéis la verdad, si conociera la verdad os hará libres. ¿Quién nos va a hacer libres? Es Jesús mismo, es Dios mismo, y Él lo aclara en este texto. ¿Cómo vamos a alcanzar la libertad? Dejando que Jesús nos haga libres. Y el apóstol Pablo, apoyando este texto o hablando de este texto, dice en Romanos 8:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, aquí no hay nadie. Si en esta congregación hubieran 100 personas y les preguntáramos, ¿quién no ha pecado? El 99 dirían que sí, y el otro sería mentiroso. Porque la palabra es clara. Todos hemos pecado. Todos en algún momento hemos estado en esa situación de estar destituidos de la gloria de Dios. Pero bendito Jesús por su obra. Porque la primera pregunta que vamos a responder, ¿es posible mi restauración? Y la respuesta es sí. Sí es posible salir de esa condición de ser esclavo del pecado. ¿Y cómo se hace? Pues bueno, esta iglesia ha proclamado esa oración que se hace cuando el Espíritu de Dios convence a la persona de que sí realmente es pecador, y él viene, lo confiesa y acepta a Jesús como su Salvador y perdonador de pecados. Ahí comienza esta restauración. ¿Cómo responder? ¿Cómo entonces alcanzo ser libre del pecado o del cautiverio? Acompáñame en un pasaje, Romanos 6:16 y 17. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. ¿Y cómo hacemos para ser esclavos de la justicia? Pues entrar a una enseñanza, como dice acá, a una forma de enseñanza. Entrar a esa enseñanza que nos da a través de estudiar la palabra, de escuchar y estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que aclara. El punto es que o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. Pero el apóstol Pablo nos insta para que entremos en esa forma de enseñanza para ser libres del pecado. Esta semana aprendí algo muy interesante, escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Algunos, porque
la Biblia no lo aclara. Cuando vemos el relato de Caín y Abel, ¿por qué Caín mató a Abel? Nacieron de los mismos padres, eran de los dos. ¿Y por qué uno actuó mal? Y estudiando la palabra de Dios nos puede esclarecer eso. Dice en Génesis 4, si no estoy mal, que Caín era labrador de la tierra. Pero esa palabra labrador viene de una raíz hebrea que significa abad. Y abad quiere decir también servidor. Y una raíz más profunda, esclavo. Quiere decir que Caín era esclavo de la tierra. Y recuérdense ustedes que la palabra Caín, o sea, Caín decía que era adquirido, pero la palabra adquirido también se puede traducir como compra. O sea, Caín se inclinaba más por tener posesiones, por los placeres que daba la tierra. Entonces, el estudio de la palabra nos puede traer luz a cómo ser libres de lo que nos puede alejar de la gloria de Dios. Filipenses 2:13, acompáñame a esta lectura, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Cuál será, cómo será lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros para alcanzar esa restauración? Para ser esclavos de la justicia y no servidores del pecado, y no ser como Caín, servidores de la tierra. Dice en este pasaje de Filipenses 2:13 que Dios mismo es el que pone el deseo y la capacidad en nosotros. El deseo de querer hacer la justicia y la capacidad de poderla hacer. Pero ¿cómo vamos a recibir eso? Es, como decía el apóstol Pablo, entrar en esa forma de enseñanza, exponernos a la palabra de Dios, escuchar su palabra de Dios, estudiar su palabra de Dios. No hay otra manera. Y Jesús nos enseña algo en Juan 8:29. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Nosotros debemos de tomar decisiones y nuestra decisión debe ser firme. No podemos un día decir, bueno, hoy pues voy a ponerle atención a lo que me gusta. Y el otro día, no, hoy sí voy a leer la Biblia. Y el otro día, pues hoy no. Debemos de permanecer porque Jesús dice, siempre hago la voluntad de Dios. O sea, Él siempre buscaba hacer la voluntad, hacer lo que le agrada a Dios. Y la pregunta ahora esperanzadora ¿es posible alcanzar esta vida plena? Quiero decirle a mis hermanos que nadie acá puede alcanzar una vida plena si no hace lo que le agrada a Dios, si no hace la voluntad de Dios. Y aquí hay un punto importante que quiero compartirles. Dice en Job 42:2, después que Job atravesó toda esa prueba y le tomó 42 capítulos para salir de esa prueba y ser restaurado,
Él dice en Job 42:2, dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Es decir, la voluntad de Dios o el propósito de Dios se hace siempre, no importando ningún obstáculo. Y hay situaciones que de nosotros depende, de rendir nuestra voluntad. Por ejemplo, a Moisés se le dijo que iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Y él fue puesto de forma sobrenatural sobre la enseñanza que ofrecía en ese entonces la cultura top, que era los egipcios, y él fue instruido. Pero hubo un día que a Moisés, pues, razonable o no, o justificable o no, pues él mató a un egipcio, porque estaba castigando a un judío, a un israelita. Pero eso no estaba en los planes de Dios. Así que tuvo que huir al desierto y ahí pasó muchos años, pero la palabra de Dios se iba a cumplir. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Entró a un proceso. Y ese proceso mismo estuvo también el rey David. ¿Cuántos años pasó para que el rey David se sentara al trono de Israel? Más o menos cuando Samuel lo llamó y lo ungió como rey, pasaron 15 años aproximadamente, y en esos 15 años él fue perseguido por el rey Saúl, fue a habitar a la cueva de Adulán con personas que no eran muy agradables. Así que pasó un proceso, pero al final la voluntad de Dios se cumplió, el propósito de Dios se cumplió. Entonces, la vida plena se alcanza por cumplir el propósito de Dios. El autor de Hebreos, vamos a utilizar estos pasajes para saber cómo alcanzar esta vida plena. Dice en Hebreos 12:1, vamos a ir un poco más rápido porque ya el tiempo se agotó. Dice en Hebreos 12:1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Acá podemos ver que hay algunos pasos que hay que cumplir para alcanzar la vida plena. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Aquí en el capítulo 11, porque este es el capítulo 12, se hablaba de todos los héroes de la fe, y por eso lo pone como testigos. Esto nos enseña que nosotros debemos de aprender de la Biblia. En este caso, el autor de Hebreos decía aprender de la ley y los profetas, estudiar, aprender de los héroes. Por ejemplo, cuando los amigos de Daniel fueron metidos a un horno 7 veces calentado, dice que cuando ellos fueron introducidos a ese horno, sus amarras fueron consumidas, fueron sueltas. Aquí podemos aprender que aunque estemos pasando por un proceso, por un evento en nuestras vidas que no es muy agradable y que se siente incómodo, el fuego del Señor es
purificador y no consumador. Y así pudiéramos relatar, por ejemplo, José cuando estuvo en el foso aquel. Muchos ejemplos, por el tiempo ya no lo podemos tocar. ¿Qué otra cosa debemos de hacer para alcanzar la vida plena? Si lo ponen en la pantalla, por favor. Despojémonos de todo peso que no venga de Dios, especialmente del pecado. No podemos avanzar si no soltamos nuestras cargas. Esto ya lo hemos tocado, ser perseverantes, y el Señor Jesús nos lo enseñó, y centrado en Jesús. Pues son de los pasos que podemos llevar para alcanzar una vida plena, pero como mencioné al principio, la vida plena se va a alcanzar cuando nosotros dispongamos nuestro corazón para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Quiero orar, quiero que los ministros de alabanza me acompañen y quiero leer un último pasaje de la Biblia. Imagínense ustedes que las últimas palabras que Jesús habló cuando estuvo en la tierra, después que Él resucitó, después que Él vino y estuvo con sus discípulos y les estuvo enseñando, estando ya resucitado. Pero el día que Él iba a ascender, dio unas palabras. Y esas palabras tenemos que aceptar que son las más importantes. Era el último mensaje que Jesús dio. Y en Mateo 28, 19, 20 se habla de la gran comisión. Pero es lo que todos tenemos que hacer. Dice este pasaje: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos acá estamos en un proceso. Solo Dios y tú saben si están en el comienzo, si están en medio o están al final de un proceso de restauración. Pero la voluntad de Dios está escrito en la palabra de Dios, que todos acá nosotros alcancemos una prosperidad. Y una prosperidad que no solo tiene que ver con lo material, y que sí entra, sino en algo más profundo que es del interior. Porque dice que del interior fluirán aguas, ríos de agua viva. O sea, es una restauración total y está en la Biblia. Pero tenemos que trabajar en esto, mis hermanos. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos. Y esta restauración y esta libertad que Dios nos ha llamado, y que todos tenemos acceso a esa libertad, comienza cuando nosotros entregamos nuestro corazón, cuando aceptamos que necesitamos de Él. Y entonces Jesús viene, porque Él es un caballero, y entra a nuestros corazones y comienza a haber un cambio. Y que Dios dice que ese cambio es para alcanzar la plenitud de nuestras vidas, siempre en Jesús. Siempre vamos a hacer una invitación para aquel que esta oración nunca la ha hecho, tanto en las redes, a través de las pantallas, como en esta nave principal. Si alguien no ha hecho esa oración alguna vez y nunca ha sentido que algo
su interior es cambiado, quisiera que levantara la mano y van a ir a orar por él. Siempre vamos a hacer invitación. Esta iglesia se proclama buscar esto que Jesús nos pidió: ir a todas las naciones enseñando su palabra. Siempre lo vamos a hacer, y si alguien en las redes necesita esta oración, nosotros les vamos a guiar. Solo háganoslo saber. Ahora haré una invitación para aquellos que necesitan una oración especial, porque están en un proceso. Dice esta palabra última que leímos, que Dios iba a estar con nosotros hasta que Él regrese por nosotros. No importando el proceso que estemos, no importando si no estamos bien económicamente, si tenemos enfermedad o hemos pecado, Dios es fiel y siempre va a estar con nosotros, porque Él lo prometió. Y yo deseo para ti que alcances una vida plena, pero recuerda que debemos buscar cumplir por el propósito por el cual estamos en esta tierra. Vamos a escuchar una última vez este canto precioso y después oraré por ustedes finalmente. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios. Aunque el fin de nuestro es que alcanzar una vida plena incluye ser prosperado económicamente. Lo que Dios quiere para nuestras vidas es que alcancemos una plenitud de vida, que nuestras mentes y nuestros corazones sean restaurados, que nos alejemos de eso que la Biblia habla pecado, que nos aleja de la gloria de Dios. Pero recuerda, Dios quiere prosperarnos en todo. Y la Biblia, cuando habla de todo, es muy tajante: todo es todo. Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra.
Gracias te doy por estas vidas, Señor, que aquí han estado en este proceso de enseñanza, que escuchan tu palabra y vienen a buscar de ti. Entrego sus vidas, Señor. Siembra una semilla, Señor. Trae perdón, trae restauración, trae llenura, Señor, de ti, y que regresen a casa, Señor. Que esta semana tú les enseñes de tu palabra y les hagas saber que tú estás con ellos, no importando su condición. Y cuando se piensen que están olvidados de Dios, es cuando más Dios está con ustedes. Jamás los va a abandonar. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy por estas vidas y por todos los que acá han estado servidores. Gracias te doy por las vidas que nos han escuchado a través de unas pantallas. Oro a ti por ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Despedimos la transmisión.